En los últimos 3 segundos antes de morir, cuando el tiempo parece congelarse y la vida fluye como un río de recuerdos, emerge una gran verdad. Nos arrepentimos más de aquello que no hicimos que de nuestros errores. Es en ese momento, al borde del final, donde comprendemos el valor incalculable del tiempo que se nos otorgó. Nos damos cuenta de que cada segundo perdido en dudas, miedos y procrastinación fue una oportunidad desvanecida para vivir plenamente, amar sin reservas y perseguir nuestros sueños más profundos. ¿Vamos a esperar a estar en esos últimos 3 segundos para desear haber vivido de otra manera? La vida es ahora, y el momento presente es todo lo que realmente importa. Que esta verdad resuene en lo más profundo de tu ser, motivándote a actuar y a crear cada día la obra maestra de tu existencia. Después de decir esto, el gran sabio Buda terminó su enseñanza y se fue. Amigo, presta mucha atención a esta historia, porque esta historia te será útil para toda la vida. Un cordial saludo y espero que encuentres crecimiento y éxito en estas palabras. En un pequeño pueblo habitaba un joven muchacho cuyo desinterés por el valor del tiempo lo había llevado a quedarse atrás en todos los aspectos de su vida. Era muy perezoso y tenía la costumbre de procrastinar todo el rato. Siempre posponía el trabajo urgente y sus tareas, y continuamente era víctima de la procrastinación o el hábito de posponer o evitar tareas que se consideran difíciles, aburridas o desagradables. Como resultado, se estaba quedando atrás en sus estudios y otros campos de la vida, en comparación con sus amigos y compañeros de clase. Su familia y maestros le dijeron muchas veces que valorara su tiempo, pero él no escuchaba sus consejos. No le importaba su futuro y desperdiciaba su vida en cosas triviales. No obstante, el destino tenía preparada una gran lección que cambiaría su perspectiva para siempre. Un día, llegó un monje muy sabio al pueblo. Conocido por su profundo entendimiento de la vida y la iluminación, muchas personas querían conocerlo y aprender de él, incluido nuestro joven protagonista, que buscaba superar sus limitaciones. El joven decidió ir a ver al monje, esperando que pudiera obtener algunos consejos para superar a sus amigos en todos los campos de la vida. Llegó al lugar donde se hospedaba el monje y esperó. Cuando llegó su turno, se inclinó ante el monje y dijo: «Por favor, ayúdeme. Me siento atrapado en un ciclo de fracaso y desilusión. Mi vida parece ser una serie continua de oportunidades perdidas y momentos desperdiciados. Además, la constante comparación con mis amigos y compañeros de clase solo añade peso a la carga que ya llevo, evidenciando aún más mi incapacidad para aprovechar el tiempo de manera efectiva. Me veo constantemente superado en todos los campos, académicos, profesionales e incluso en las relaciones personales, lo que profundiza mi sensación de fracaso. Quiero superarlos a todos y ser el mejor, pero no puedo. Por favor, dime cómo hacerlo». El monje miró al joven con compasión y dijo: «Hijo, tienes sufrimiento porque no valoras realmente tu tiempo. Procrastinas y desperdicias tus momentos preciosos, los cuales nunca podrás recuperar. Déjame contarte una historia con la que podrás entender el verdadero valor del tiempo». El chico asintió con entusiasmo y escuchó la historia del monje. Y ahora, mientras te sumerges en esta profunda enseñanza, te animo de nuevo a reflexionar y compartir en los comentarios. ¿Cuál es ese sueño o deseo que has estado posponiendo? Este es el momento de reflexionar y comprometernos juntos a dar el primer paso. Sigamos con la historia. El monje continuó: «Había una vez un rey cuya bondad y generosidad eran conocidas en todo el reino. Amaba a su pueblo y siempre ayudaba a todos en sus necesidades. Un día se encontró con un antiguo compañero de clase que había estudiado con él en la escuela. Este compañero era muy perezoso y pobre. No tenía trabajo, dinero ni respeto. Había caído en la desgracia por su constante procrastinación, pero siempre se quejaba de su suerte y culpaba a otros por sus problemas. El rey reconoció a su compañero y sintió lástima por él. Le preguntó sobre su vida y sus problemas. El compañero dijo tristemente: «Oh, rey, no sé por qué todos dicen que no puedo hacer nada. Incluso cuando voy a buscar trabajo, todos me rechazan. Mis enemigos han dicho a todo el mundo que nunca hago ningún trabajo a tiempo. No sé qué hacer». El rey dijo: «Hagamos un trato. Antes del atardecer, ven a mi tesorería y recoge todo el oro y las gemas que puedas. Todo será tuyo».
El compañero se alegró mucho y agradeció la generosidad del rey. Corrió a su casa y le contó todo a su esposa. La esposa también estaba muy feliz y dijo: «Ve y recoge el oro y las gemas ahora. El momento es propicio para ti». La oportunidad de dejar atrás años de penurias y carencias parecía estar al alcance de la mano, un sueño hecho realidad al fin gracias a la magnanimidad del rey. A pesar de la urgencia, el hombre cedió ante las demandas inmediatas de su cuerpo, dejando que el apetito y la fatiga dictaran sus acciones. «No puedo ir ahora, tengo hambre. Dame primero el almuerzo». Su esposa rápidamente preparó algo de comida y se la sirvió. Comió su almuerzo despacio y con calma, pensando que tenía mucho tiempo para recoger el tesoro. Después de terminar su almuerzo, sintió sueño y dijo: «Debería tomar una siesta. Iré a la tesorería después de despertarme». Se acostó en su cama y cerró los ojos. Pensó que dormiría un rato, pero durmió 2 horas. Cuando despertó, vio que ya era muy tarde. Tomó unas bolsas y se dirigió hacia la tesorería del rey. En el camino, el sol brillaba intensamente y sintió calor. Pensó: «Debería descansar un poco bajo un árbol y luego seguir adelante». Se sentó bajo un árbol para descansar. Una brisa suave soplaba y el clima era agradable. Tan pronto como se sentó a descansar, se quedó dormido otra vez. Siguió durmiendo durante otras 4 horas. Cuando despertó, vio que se acercaba la noche y el sol estaba a punto de ponerse. Se levantó deprisa y comenzó a correr hacia el palacio real. Después de un tiempo, finalmente llegó al palacio, pero ya era demasiado tarde. El sol se había puesto y las puertas se habían cerrado antes de que pudiera llegar. El hombre perezoso se quedó allí, decepcionado. Había perdido la oportunidad de enriquecerse porque no valoró su tiempo. El monje terminó la historia y miró al joven. El chico estaba sin palabras. Se dio cuenta de su error y se sintió avergonzado. Agradeció al monje por su enseñanza y prometió cambiar su forma de entender la vida. Entendió que el tiempo es precioso y no debe ser desperdiciado. Regresó a su casa y comenzó a trabajar duro en sus objetivos. Dejó de procrastinar y se volvió más productivo y exitoso. También se volvió más feliz y respetado por sus amigos y familia. Si miramos en nuestras vidas, encontraremos que el tiempo es como el oro. Es la cosa más preciosa que tenemos. Solo tenemos una cantidad limitada de tiempo en nuestras vidas y debemos usarlo sabia y productivamente. No debemos desperdiciar nuestro tiempo en cosas que no nos importan, sino enfocarnos en cosas que sí importan. No debemos retrasar nuestros trabajos y tareas, sino hacerlos a tiempo y con calidad. Hay un dicho famoso que dice: si valoras tu tiempo, entonces el tiempo te valorará. Pero si arruinas tu tiempo, entonces el tiempo arruinará toda tu vida. Podemos lograr cualquier cosa en la vida usando nuestro tiempo sabiamente. Pero si lo desperdiciamos, perderemos nuestras oportunidades y nos arrepentiremos más tarde. Aprende el valor de 1 minuto de un viajero que perdió su tren por 1 solo minuto y el valor de 1 año de un estudiante que no aprobó sus exámenes anuales. Aquellos que realmente aprecian y valoran cada momento de su tiempo poseen la clave para desbloquear un potencial ilimitado en sus vidas. Esta comprensión profunda del valor del tiempo les permite dirigir sus esfuerzos de manera eficaz hacia la consecución de sus objetivos, transformando sueños en realidad. En contraste, quienes subestiman la importancia del tiempo, permitiéndose caer en la trampa de la pereza y la procrastinación, a menudo se encuentran en un ciclo de estancamiento y arrepentimiento. La historia del hombre que, por su procrastinación, perdió la oportunidad de una riqueza incalculable, no es solo un cuento de advertencia, sino una lección vital sobre la importancia de actuar con decisión y propósito. Si tienes aspiraciones que deseas alcanzar, la clave está en rechazar la tentación de retrasar tus tareas y compromisos. Imagina el dolor y el arrepentimiento de mirar atrás, solo para darte cuenta de que las oportunidades perdidas son irreparables. Un eco de lo que podría haber sido si solo hubieras actuado con más diligencia. Por lo tanto, te insto a valorar tu tiempo no solo invirtiéndolo en la persecución de tus metas y sueños, sino también enriqueciendo tu vida con la alegría que nace de los pequeños momentos compartidos con familiares y amigos. Estos son los verdaderos tesoros de la vida, los que al final forman el tapiz de una existencia significativa y satisfactoria.
Recuerda, el tiempo es el recurso más democrático. Todos disponemos de la misma cantidad cada día. Sin embargo, cómo eliges gastarlo puede marcar la diferencia entre una vida de logros y satisfacción o una de arrepentimientos y lo que pudo haber sido. Así que amigos, espero que les haya gustado la historia de hoy y hayan aprendido algo de ella. Pueden compartir sus pensamientos en los comentarios. No olviden darle me gusta al vídeo y suscribirse al canal antes de irse. Nos vemos en una nueva historia. Hasta entonces, cuídense. Gracias.